buenas tardes. Pues ahora estamos con nuestro querido amigo Andrés Tamés, director general de Asesores y Consultores en... Asesores y Soluciones en Color. Perdón, Está bien. ¿Cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Qué bueno verte. Igualmente. Aquí estamos festejando nuestro 15 aniversario. Sí, muchas arranque de felicidades. Empresa, entonces muy contentos. Un evento más aquí en Label Expo en Guadalajara por primera vez. Estuvimos en Label Expo hace 2 años en México, pero ahora vamos a ver qué tal aquí. Muchas felicidades, de verdad, muchas felicidades por estos primeros 15 años, porque sé que vienen muchos más. Sí, muchas gracias. Platícame cuál es tu oferta aquí en Label Expo. Bueno, tenemos todas las soluciones para medir color, o sea, toda la parte de medición, toda la parte de inspiración. Bueno, si quieres empezamos con Pantone. Okay. Tenemos toda la parte de las guías de color, que es como donde empieza toda la parte de inspiración, la parte de diseño y toda esta parte, donde se especifica cuál es el color que el cliente quiere usar en algún producto, en algún empaque, etcétera, ¿no? Okay. Un color de una marca. Y después de ahí, esto se aplica en toda la parte de diseño. Y una vez que ya se tiene esa parte, pues se tiene que ir a producción, ¿no? Ya sea impreso en una caja, impreso en una etiqueta flexible, claro, en cualquier sistema de impresión, inclusive teñido en una tela, en un plástico. Digo, como podrás ver, aquí tenemos muchas aplicaciones en tela, en plástico. Entonces, el tema del color aplica para todas las industrias, ¿no? Ahorita estamos enfocados en la parte de artes gráficas, pero por ejemplo aquí tenemos la cabina de luz, que con las cabinas de luz lo que vamos a hacer es ver el color con la luz correcta, porque el color cambia según la luz que estés usando. Entonces, nada más como para hacer un ejemplo, tenemos aquí nuestros cupcakes de 15 aniversario y así es como se ven con luz de día, así es como se ven con luz incandescente, como la luz de casa. Otro tipo de luz de día, aquí podemos ver los diferentes tipos de luces que tenemos, que son, esta es la luz fluorescente, la del tubo común y corriente de fluorescente. Esta es una luz U30 que es como muy rojiza. Esta se usa mucho, por ejemplo, en refrigeradores de carne, para carne y eso, ¿no? Sí. Como para que se vean más vivo el color de la comida. Y esta de acá es una luz que es L40, que es una especificación que se está usando en muchas tiendas de autoservicio. Entonces, lo que quiere el autoservicio es que se vea el color en la luz que van a tener en la tienda, ¿no? Para que se vea igual, ¿no? Entonces, si te fijas, pues hay mucha diferencia de esa luz a esta y a esta, ¿no? Aunque todas son luces de día, pero son diferentes temperaturas de color, ¿no? Entonces, esta es la parte de visual. Okay. Después, tenemos de este lado ya los equipos de medición, que con esos vamos a hacer realmente ya la medición de un producto. Por ejemplo, tú agarras el equipo y te va a dar las coordenadas. Vamos a seleccionar el área que queremos medir. Entonces ponemos aquí el equipo, bajamos y nos va a dar las coordenadas de color. Ahorita platicamos un poquito de las coordenadas de color. Tengo ahí un póster con el que podemos ejemplificar. Y al final del día son valores numéricos, valores matemáticos, para que podamos repetir el color una vez tras otra, tras otra, tras otra, y no asegurar se quede, que siempre quede, y que no se quede en algo visual, okay, ¿no? Tenemos después de este lado, es una herramienta para hacer calibraciones de prensas, de plotters, para hacer que tu dispositivo de salida que imprima lo más bonito posible. Saber cuál es la gama de colores que podemos imprimir en tu sistema y aprovecharlos al máximo. Luego, de este lado tenemos, bueno, te platicaba del tema de color. Tenemos aquí un póster de color donde se explica toda la matemática del color, cómo son las mediciones y todo lo demás. Si quieres te puedo regalar el PDF para que lo tengas y el póster, por supuesto. Y tenemos también esta solución de aquí, que es un sistema de medición de color automático para prensas offset, con el que va a hacer el control automático sin que el prensista tenga que estar midiendo parche por parche y sin que el prensista tenga que jugar al pianito, ¿no? De abrir y cerrar llaves manualmente. El sistema ya solito lo va a hacer de manera automática.
Entonces aquí nosotros seleccionamos cómo es nuestra configuración de la máquina. Podemos ver, nos va a dar un preajuste de llaves para que el prensista no tenga que abrir manualmente las llaves. Aquí cada color va a tener su propio descarga de tinta. Aquí seleccionamos qué barra de color vamos a utilizar, la secuencia en la que va a ir. Aquí le vamos a poner el color que va a usar. Ok. Ok, y aquí le vamos a decir que empiece a hacer la calibración, y lo que va a hacer aquí es que va a descargar a la consola de la máquina la información de cómo tiene que abrir cada una de las llaves la máquina. ¿Okay? Pues le decimos aquí empezar, va a ser el preajuste de la prensa, le decimos que sí. En ese momento se conecta con la consola de la máquina, okay, abre las llaves y ya queda lista. Y en ese momento ya está configurado el sistema, y lo que vamos a hacer es poner la hoja, y en lugar de medir manualmente, parche por parche, le vamos a decir aquí, medir. Pero sabes que yo tengo el equipo de inspección de la cabina. Y aquí ya te dice, bueno, si me regreso aquí, según el estándar que tú hayas puesto, ya sea de colorimetría o de densidad o un visto bueno de un cliente, aquí te va a decir, la línea negra es nuestro objetivo. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el verde nos dice que nos falta tinta. Entonces, lo que va a hacer el sistema es abrir. Si me voy para acá, aquí me está pidiendo que abra más tinta para llegar al objetivo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, en el momento que me pide esa información, yo le digo que sí, y en ese momento mueve las llaves de la prensa en automático, y el prensista ya no hace ningún ajuste manual. Ya todo es totalmente un sistema automatizado. Así es. Y es un sistema fácil, digamos, de usar. Súper fácil de usar y con resultados espectaculares. Ahorros de tiempos de arranque de máquina por lo menos de la mitad. Ahorro en merma, ¿no? En mucho material desperdiciado. Usualmente con este sistema dejamos de tener esa merma. Entonces llegas a la hoja vendible prácticamente desde la primera sacada de las hojas, ¿no? Porque el sistema se va aprendiendo cómo están las condiciones mecánicas de las llaves de cada máquina. Entonces, muy importante, es un tema súper importante. Entonces, de esa forma se está retroalimentando todo el tiempo, y el sistema es inteligente, entonces cada día se hace más preciso. Entonces, tu setup va a ser mucho más rápido cada vez. Pues tienen un stand muy completo. Tenemos de todo. O sea, pensaron en todo. En todo, desde el diseño hasta la producción. Qué bueno. ¿Cómo ves? Qué bueno, pues me da mucho gusto. Muchas gracias. Mucho éxito en esta gracias. expo, de verdad me da mucho gusto, y muchas felicidades nuevamente. Muchísimas gracias.